Y a continuación tendremos también la participación de una artista alajuelense, la joven cantante Fiorella Alfaro Ulloa, quien viene acompañada del señor Francisco Salazar Sánchez en la guitarra. Ambos iniciarán esta velada con el tema Tardes de Alajuela, para lo cual les pido por favor presentarse al escenario y disfruten muchísimo de su presentación. Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos ICOM acordó celebrar cada 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. El objetivo de esta festividad global es concientizar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. En 2024, la temática central del Día Internacional de los Museos es justamente Museos por la Educación y la Investigación, razón por la cual se subraya el papel fundamental de las instituciones culturales a la hora de proporcionar una experiencia educativa holística. Este día aboga por un mundo más consciente, más sostenible y más integrador. Los museos son centros educativos dinámicos que fomentan la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Además, este año, muy especialmente el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, es una institución adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud y el próximo 4 de diciembre conmemora sus 50 años de creación mediante ley de la República. Para dar la bienvenida a los presentes, en nombre de esta grata institución, escucharemos a continuación el mensaje de la directora general del museo, Máster María Auxiliadora Otaro Laluna, que le pido por favor pasar al podio. Saludos, señora Georgina Jara Lemer, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, Colipro. Señora Elizabeth Fonseca Corrales, presidenta de la Academia Humorista Costarricense, familia del señor Manuel Carranza Vargas, personas amigas que nos acompañan, personas de la comunidad,
y gente que ama el arte tal cual nosotros todos los que trabajamos en este hermoso museo. Al cierre de la exposición Manuel Carranza Vargas, legado a la pintura histórica costarricense, es importante recalcar que para el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría fue una labor exitosa y al mismo tiempo cargada de sentimientos, dado que puedo decir que se cumplió el sueño del artista, el sueño de su familia, de que su obra llegara a muchísimas personas a lo largo de todos estos meses. Como museo propiciamos espacios para acercar a las personas al arte, a la cultura, a la historia y la educación. Durante estos meses recibimos estudiantes de escuelas, colegios, universidades, recibimos también grupos de adultos mayores, grupos de lectura y público en general. Esta exposición se sintió más cercana a cada persona que la visitó con la pintura histórica. Estuvo más cerca del museo y con lo vivido también durante la campaña 1856-1857. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a don Manuel porque utilizó su don para dejar un legado que permanecerá por muchísimo tiempo en esta historia. Agradecerle a su familia que lo comparte, a todas las instituciones que nos colaboraron en este proceso, tanto de montaje, visitas guiadas, diseño, publicidad, porque eso es lo que nos mantiene cerca al público, ¿verdad? Llegar por medio de todas estas experiencias culturales. Hoy culminamos una etapa presencial en el museo, convencidos de que todo lo captado llegará a más personas por medio de videos, catálogos, experiencias y ese voz a voz. También quiero recalcar en este momento que cuando trabajamos en equipo somos más fuertes. Estas alianzas público-privadas que nos permiten proyectarnos con resultados internos enormes y llegarle a muchísimas más personas y fortalecer el interés público. No dejemos esto acá, por el contrario, continuemos fortaleciendo la cultura y la educación y llevemos nuestra historia a más y más personas de todas las edades. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doña María, por estas palabras. En esta oportunidad, la celebración del Día Internacional de los Museos coincide justamente con la clausura de esta exposición de arte. Esta exposición estuvo a disposición para el público desde el 30 de septiembre de 2023 y, como les contaba ya doña María, contó con una gran visitación, tuvo declaratoria de interés educativo por parte del Ministerio de Educación Pública, y sobre esta experiencia de apertura de la exposición realizada gracias al área educativa del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, gracias a la Academia Morista Costarricense, auspiciadores particulares, y vamos a hablar al respecto para contarles un poco sobre esta experiencia vista desde primer plano, en primera persona, al licenciado Esteban Carranza Copper, hijo del señor Manuel Carranza Vargas, a quien tenemos el gusto de tener por acá. Adelante, don Esteban, queremos escucharlo. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan el día de hoy y a las distinguidas autoridades que están aquí presentes. Es un honor para nuestra familia haber participado junto con el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en la exposición temporal de las obras de papá. Culminado este proceso, el día de hoy, lo que nos queda es una profunda alegría y un sincero agradecimiento. Espero no dejar a ninguna persona por fuera, pero quiero especialmente agradecer al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, a doña María, a Adrián, a Álvaro, a Arnoldo, también a Colipro y especialmente a Alejandra, a la Academia Morista Costarricense, doña Elizabeth, don Armando, también a doña María Fe Alpizar, y a todas las personas e instituciones que generosamente donaron su tiempo
y recursos para esta causa. Quiero también especialmente agradecer al personal de seguridad del museo, el personal que está en el ingreso y los que han estado en la obra, porque ha sido sumamente lindo para mí venir en diferentes ocasiones y escucharlos a ellos, donde me cuentan lo que la exposición significó para ellos o para las personas que vienen a visitar. Ellos me han dado el testimonio de lo que han visto otras personas aquí, y eso nos llena de una alegría tremenda a nosotros en la familia. Mi padre, Manuel Carranza, fue un abogado, empresario turístico, pintor, pero ante todo una persona de altos valores y un ciudadano estudioso de la historia. Para mí en lo personal fue mi papá, fue mi consejero y en esta última etapa de vida un abuelo cariñosísimo con mis hijos. A lo largo de la vida todos nos preguntamos cómo vamos a ser recordados, cuál va a ser nuestro legado que perdure en la memoria, si seremos recordados y cómo lo seremos. Papá tuvo la dicha de dedicarse estos últimos años a su verdadera pasión de vida, que era la pintura, y con ello ha dejado un enorme legado a la historia patria y a la pintura y el arte costarricense. Como si se tratara de un presagio, la Agenda 2021 de papá en su primera página indicaba: un día, cuando ya no esté, seré lo que he pintado. Y esa es la razón del título de esta exposición. La primera página de su última agenda en vida tenía eso escrito a mano. Así que Paz en mi memoria siempre será esa persona cariñosa, ese consejero, pero su deseo máximo fue ser recordado por sus pinturas y que su obra fuera su más clara memoria. Ese fue el deseo que también expresó en vida, porque él deseaba que sus pinturas se convirtieran en material de estudio de niños, niñas, adolescentes y público en general, de todo aquel que quisiera conocer un poco más de la historia patria. De allí la enorme importancia que brindó al estudio previo a la referencia bibliográfica y la exactitud histórica en la preparación de sus obras. Hemos sentido una enorme satisfacción de ver la visita continua que tuvo la exposición, de ver las diversas escuelas, colegios, instituciones. Eso nos llena de alegría, porque era el sueño de papá. El sueño se ha ido cumpliendo junto con esta declaratoria de interés educativa que motivó esa alta visita. Hoy, por ende, celebramos este exitoso cierre y la muy grata experiencia que tuvimos a lo largo de este proceso. De nuevo, solo resta agradecer. Nos queda este agradecimiento y esta satisfacción hacia todas las personas que hicieron esto posible. Y para ello tengo yo la firme convicción que las obras de papá no deben de permanecer en soledad. Merecen, ojalá, estar siempre en un museo, en un sitio público, donde tenga la visibilidad para la población y el estudiantado costarricense. Y vamos a continuar trabajando en ese sueño, y para ello reitero el agradecimiento al museo, que va a mantener las obras en custodia mientras seguimos a otro sitio. Muchas gracias y buenas tardes. La ciudadanía costarricense del presente, del futuro, que ha sido beneficiada con la obra de su padre, un hombre tan didáctico, a la vez tan artista, nuestro más sincero agradecimiento. Debido a este interés de don Manuel Carranza de la pintura histórica, desde el 2014 él se puso en contacto con un ilustre grupo de ciudadanos costarricenses, quienes en 2015 fundaron la Academia Morista Costarricense. A partir del 2019, don Manuel Carranza fue electo presidente de esta distinguida agrupación, nombrado hasta 2023. Sin embargo, dicho periodo fue interrumpido abruptamente debido al inesperado deceso de don Manuel en octubre de 2021. Como homenaje y agradecimiento a la trayectoria de este artista, la Academia Morista Costarricense, invitamos al escenario a su actual presidenta, doctora Elizabeth Fonseca Corrales, quien nos va a contar un poquito más al respecto de esta historia. Muy buenas tardes.
Qué chiquitilla me siento. Me gustaría verlos mejor. A ver si me parece muy bien. Ahora sí me siento cómoda. Señora Georgina Jara Lemaire, presidenta del Colipro. Señora María Otárola, directora del Museo Juan Santamaría. Esteban Carranza, hijo de nuestro recordado Manuel, y demás miembros de la familia que hoy nos acompañan. Académicos y amigos de la Academia Morista Costarricense, público en general, muy buenas tardes. Un atento saludo de parte de la Academia Morista. Hoy, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se realiza el cierre de la exposición de pintura de don Manuel Carranza. Largo camino recorrido desde que nuestro expresidente soñó con una exposición de sus obras, visitadas por miles de estudiantes de primaria, de secundaria, no por vanidad personal, sino porque tenía claro el valor de la pintura histórica para narrar acontecimientos, despertar interés, suscitar emociones y valores cívicos que hoy son de la mayor importancia, como el amor a la libertad, el orgullo de ser hijos e hijas de esta patria. Es nuestra obligación hacer conciencia en las nuevas generaciones de la importancia, el significado de la campaña nacional 1856-1857, del enorme sacrificio de toda la nación, encabezada por su presidente don Juan Rafael Mora Porras, por mujeres y hombres que luego la patria reconoció como héroes y heroínas que marcharon a los frentes de guerra, y del sacrificio del pueblo en general. Para la Academia Morista Costarricense ha sido esta una experiencia de gran importancia, porque hemos fortalecido relaciones tanto con el Museo Histórico y Cultural Juan Santamaría, con quien nos identificamos plenamente, porque tenemos objetivos prácticamente comunes. Somos, por así decirlo, aliados estratégicos naturales. Pero estas relaciones de colaboración no se podrían lograr sin el decidido apoyo de sus funcionarios y funcionarias. Por eso quisiera reconocer el arduo trabajo de Adrián Chávez para que todo este proceso resultara tan exitoso como lo muestra la alta visitación de la exposición, porque fueron miles y miles de niños y de jóvenes quienes la vieron, y con eso se pudo cumplir el sueño de nuestro querido expresidente. Otro aliado natural para nosotros es el Colipro. Por eso quiero agradecerle a doña Georgina, su presidenta, por su capacidad. El Colipro tiene una enorme labor de difusión, puede realizar una enorme labor de difusión del mensaje que nos interesa llevar entre sus colegiados, especialmente entre los profesores y las profesoras de estudios sociales. La apertura mostrada por el Colipro ha quedado en evidencia en el video que hoy se va a estrenar, que ahora vamos a ver, y realmente esta es para mí una muestra muy clara de las posibilidades que nos brindan las alianzas y el trabajo conjunto.
Quiero agradecer a las personas de Colipro que estuvieron encargadas de la realización de este video. A Alejandra, Samantha, no sé, olvido al camarógrafo, cómo se llama, pero a él también. Bueno, finalmente quiero de una manera muy especial agradecer a Esteban Carranza, a Irene Jones y a otras personas del entorno familiar de nuestro recordado Manuel por la colaboración brindada. Realmente ha sido una experiencia muy satisfactoria para mí en lo personal y para la Academia Morista Costarricense. Muchas gracias y buenas tardes. Seré lo que he pintado. Esta emotiva frase es que nos ha marcado toda esta exposición, escrita de puño y letra de don Manuel, se convirtió en el hilo conductor de la exposición que hoy concluye. Durante estos meses en que la exposición estuvo abierta al público, recibimos la visita de centenares de estudiantes, como ya les hemos contado, también de extranjeros que han podido venir a disfrutar de este talento de don Manuel. Al fin el sueño se materializó. Es un sueño por la educación costarricense, sin duda. También permitió el surgimiento de nuevas alianzas, como el caso de Colipro, que ya lo mencionaba doña Elizabeth en su participación, que pues esta noche vamos a ver más adelante, esta tarde, perdón, un material audiovisual preparado con muchísimo cariño para la familia de don Manuel, para el museo y para toda la población costarricense que lo va a disfrutar. Y bueno, en próximos meses también en conjunto con el apoyo de la Academia Morista Costarricense presentaremos un libro inspirado en la obra de don Manuel y les invitamos por favor a estar atentos a su anuncio. En virtud de esta alianza y en beneficio de la educación costarricense, invitamos al escenario a la máster Georgina Jara Lemaire, presidenta de la Junta Directiva de Colipro, para que nos dé un mensaje también. Buenas tardes. Es que Samantha la tengo acostumbrada que le digo, ¿cómo me va a poner usted en ese podio? No hay uno de mano para yo irme por allá. De verdad, muchas gracias. Un saludo a doña Elizabeth, a doña María, a los amigos de la Academia Morista, a todos los que hoy nos visitan. Ahora se me acercó Esteban, ¿verdad? Y me agradeció. No voy a Esteban. Yo le agradezco a su papá. Y en mi fe tengo plena certeza que me estoy oyendo, porque Dios es tan bueno que permite esas cosas. Y les voy a decir por qué le agradezco. Esta que ustedes ven acá es maestra. Que me hayan puesto aquí, que Dios me haya puesto aquí, que la gente me haya puesto aquí, son cosas que uno trabaja, los atestados y demás, pero si volvieran a hacer, volvería a ser maestra. ¿Y por qué le agradezco este trabajo y le agradezco al museo? Porque cuando nosotros vemos el trabajo de su papá, de su familia, de don Manuel, viera que esta maestra se le hace más sencillo explicarle a los chicos y a los muchachos qué pasó y por qué fue importante que pasó. Pero es que cuando estamos explicando esa materia, tenemos que dar detalles, porque para los niños y los jóvenes es muy abstracto. Entonces usted nos imagina el trabajo de su papá, lo que nos ayudó en la educación costarricense. Y qué ganas que existiera mucho más. Es más, ahora yo decía, qué pena, me están viendo hablar, pero es que ya yo estaba hablando con Alejandra y cómo hacemos para que se haga más. Es decir, hagamos una ruta educativa con material de don Manuel, no sé, ya yo estoy volando, ¿verdad? Porque como lo decía doña Elizabeth, Colipro está para eso. Colipro es el Colegio de Licenciados y Profesores, y en uno de nuestros fines está que nosotros tenemos que propiciar las condiciones necesarias para que nuestros profesionales de la educación lleven a buen puerto el proceso educativo, porque el proceso educativo mejora la calidad del ser humano en todos los ámbitos. Entonces, este material, este trabajo, le ayuda en las condiciones que los docentes tienen que hacer para explicar
un evento o los eventos tan memorables históricos de toda la gesta de 1856. Yo quiero agradecerles porque también cuando veía el video, voy a hacerles un poquito de spoiler, qué feo, ¿no? Sí, pero ahorita lo ven. Cuando veía el video, como mamá será, me llegaron mucho las palabras de don Esteban donde dijo, es que mi papá era una buena persona, él era bueno. Y es que definitivamente el arte en todas sus disciplinas ayuda al ser humano a ser bueno, porque sensibiliza, porque despierta las emociones, porque despierta ese amor por lo que hacemos y ese aprecio por lo que existe. Yo de verdad les agradezco esto que no queda aquí, que ojalá podamos seguir. Al museo agradecerle, hoy es el Día Internacional de los Museos e inevitablemente recuerdo cuando de niña me llevaban principalmente al Museo Nacional y para mí era el mejor paseo que podía existir, porque yo veía todo lo que había existido, pero lo veía ahí, igual que el trabajo de su papá, me lo ponía en una imagen, entonces ya lo comprendía mejor. Entonces agradecerles y que ojalá el arte esté presente en todos los procesos educativos, agradecerle a usted, a su familia. Muchas gracias por el aporte que hacen a la educación, a la Academia Morista que siempre está vigilante de poder aportar a la mejora educativa de este país, desde lo que hicieron nuestros antepasados grandemente, porque es que fueron de verdad símbolos importantes de lo que hoy deberíamos de estar haciendo, ¿verdad? Y a doña María, pues agradecerle como tiene este museo, cuenta con Colibro y todo lo que sea para mejorar el proceso educativo, definitivamente Colibro va a estar. Como maestra que soy, necesito hacer una dinámica. Vuelvo a ver al que tiene a la par. Ya lo vio, vea al que tiene a la par. Doña Elizabeth, vea al que tiene a la par. Y dígale qué dicha que vino. Qué dicha que vino. Porque acuérdense que hay algo que no podemos olvidar, y es que la esencia la tenemos en ser seres humanos y esa relación no se puede perder. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a doña Regina por hacer posible también esto con su apoyo y coordinación conjunta con la Academia Morista, con el museo. Muy bien. A continuación recibiremos nuevamente a la joven cantante Fiorella Alfaro, acompañada del señor Francisco Salazar, gran músico en la guitarra. Ya escuchamos hace un ratito Tardes de Alajuela y ahora vamos a escuchar otra interpretación. Mientras ellos se preparan, voy a contarles que Fiorella Alfaro Ulloa ha forjado su trayectoria artística desde la niñez, con apariciones en espacios televisivos como Pequeños Gigantes de Teletica, Informe 11 de Repretel y Un Momentico con Lecho Salazar, entre otros. Con el apoyo de consolidados artistas de folclore nacional, esta talentosa joven ha realizado giras de intercambio cultural a países como Panamá, México, Francia y Estados Unidos. Seguidamente escucharemos la interpretación de Juan Solo Juan, escrita por la muy recordada artista folclórica nacional Carmen Granados, como homenaje a la memoria de nuestro héroe nacional, el tambor alajuelense Juan Santamaría. Fiorella, don Francisco, el escenario de ustedes. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. En esta canción, además de don Francisco Salazar, también me acompañan los bailarines de el grupo folclórico Encanto Alajuelense. Juan, campesino honrado y valiente,
Juan, campesino honrado y valiente. Juan, solo Juan, tu heroísmo no tiene rival. Juan, solo Juan, convertido en antorcha viviente. Juan, solo Juan, de la patria soldado inmortal. Juan, solo Juan, de Alajuela nacido en su cuna. Juan, solo Juan, a Manuela su madre adoró. Juan, solo Juan, Costa Rica venera tu nombre. Juan, solo Juan, con su sangre escribió libertad. Juan, solo Juan, de la patria soldado inmortal. Con el tema del Día Internacional de los Museos 2024, denominado Museos por la Educación y la Investigación, a continuación el educador e historiador del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, máster Adrián Chávez Marín, presentará los resultados de la investigación Colecciones de Pintura Histórica en Costa Rica, Imágenes de las Identidades Nacionales 1862-2021. Esta investigación se ha venido desarrollando desde el tercer trimestre de 2022, previo al diseño, construcción y montaje de la exposición que clausuramos esta tarde, la cual fue aumentando su caudal bibliográfico y documental desde la apertura de la muestra. El autor de esta presentación es máster en Historia Aplicada con énfasis en Poder y Control Social por la Universidad Nacional. Es egresado de la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos y Bachiller en Historia y Enseñanza de los Estudios Sociales por la Universidad Nacional. Además, se ha desempeñado como docente en diferentes centros educativos de secundaria del Ministerio de Educación Pública, es docente e investigador de la Escuela de Historia y del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, profesor de la Cátedra de Historia de las Instituciones de la Sede Occidente y el Recinto de Tacares de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesor del curso integrado de Humanidades de la Universidad de Costa Rica en la sede interuniversitaria de Alajuela, y desde 2014 funcionario del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, desempeñándose como educador, investigador, coleccionista y promotor cultural. Presentamos a continuación la exposición magistral de don Adrián, a quien le pido por favor pasar al escenario. Bueno, muy buenas tardes. Realmente para mi persona es un gusto darle la clausura a esta exposición que, como se ha mencionado por todos los invitados al escenario, contó con una nutrida participación de estudiantes, con una nutrida participación de docentes, y sobre todo tuvimos la oportunidad de visibilizar un poco el legado de don Manuel Carranza desde el punto de vista plástico. Esta investigación, en un inicio, como les mencionaba, procuraba especialmente como ubicar a don Manuel Carranza dentro de la narrativa de la plástica costarricense. Sin embargo, conforme fuimos ubicando fuentes, conforme fuimos ubicando colecciones y demás, nos dimos cuenta que cada obra de interés histórico
ubicada en un determinado contexto en el cual fue representada, pues también nos presenta una serie de mensajes. Y un poco esa es la idea de esta propuesta expositiva, en la cual vamos a empezar iniciando preguntándonos qué es la pintura histórica. La pintura histórica vamos a entenderla principalmente como aquella corriente de la plástica en la cual, antes de la invención de la fotografía, antes del perfeccionamiento de la fotografía a mediados del siglo XIX, se convirtió como el gran arte, la gran expresión artística reservada especialmente para los grandes maestros de la plástica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, retoma todos aquellos elementos del renacimiento del humanismo clásico, especialmente lo que es la pintura figurativa, la representación de figuras humanas, para la redundancia, y también el manejo de perspectivas y proporciones humanas. Ahí presentamos una obra del Louvre, ¿verdad? De la coronación de Napoleón. Y también en Hispanoamérica la pintura histórica ha permitido especialmente afirmar las identidades nacionales. ¿Okay? Esta pintura, por ejemplo, del Museo de Arte de Lima, Funerales de Atahualpa, nos representa al conquistador Pizarro, al Inca Atahualpa, pero lo más llamativo de esta obra son principalmente las mujeres, porque fueron representadas por un artista peruano, pero como mujeres europeas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la idea de la pintura histórica era representar, especialmente dentro de la plástica, que se adoptaban en el nuevo mundo, que se estaba adoptando en los nuevos estados a finales del siglo XIX, en los estados hispanoamericanos, se estaban adoptando los cánones estéticos del arte europeo. Un poco para que tengamos la idea de lo que significa la pintura histórica, suele ser una pintura en gran formato. ¿Okay? Esta es la obra de la coronación de Napoleón y esa Funerales de Atahualpa, ¿verdad? Son obras de 9 metros aproximadamente, 5 metros y demás. ¿Okay? Para llegar a la pintura histórica en Costa Rica, tenemos que remontarnos a la primera mitad del siglo XIX, especialmente con la llegada de las imprentas. La imprenta en Costa Rica llega en 1830, coincidentemente traída por el tatarabuelo de don Manuel Carranza, don Miguel Carranza Fernández, quien trajo a Costa Rica la primera imprenta, la imprenta La Paz, que dichosamente se conserva entre las colecciones del Museo Nacional, ¿verdad? Y se imprimieron los primeros periódicos, las primeras obras visuales que nos hablan del paisaje costarricense. Otra referencia, a manera de antecedente de la pintura histórica en Costa Rica, son los grabados que aparecían principalmente en la prensa extranjera, en los medios de prensa estadounidense, como el Frank Leslie, como el Harper, que nos representaban escenas del combate de la guerra de 1856, y en este caso, el regreso de las tropas a San José. Es una de las primeras representaciones que tenemos de la ciudad de San José, una de las primeras representaciones gráficas. También los medios estadounidenses fueron relevantes para representar escenas de la guerra. Más o menos, no sé si han tenido la oportunidad de ver, cuando en los Estados Unidos no se permiten las cámaras en los juicios, que se hacen como bocetos, dibujos rápidos, ¿verdad? Esto es lo mismo que hacían los medios de prensa estadounidenses a mediados del siglo antepasado. Son escenas, ambas, del combate del 11 de abril de 1856 en Rivers. ¿Okay? Testimonios de primera mano, por testigos presenciales de los acontecimientos bélicos. Otro antecedente importante de mencionar son los relatos de viajeros de la primera mitad del siglo, bueno, la segunda mitad de 1858, cuando muchos viajeros europeos se acompañaron o intentaron o ingresaron al territorio nacional, y hay una obra muy importante de un ilustrador venezolano, Ramón Páez, que hizo una serie de ilustraciones, una serie de grabados presentados en la prensa y recopilados en la década de 1930 por Ricardo Jiménez Duarte, ¿okay? Fernández Duarte, perdón. Otro antecedente importante que podríamos hablar que es medianamente pintura histórica son las ilustraciones del álbum de Figueroa, que si bien no podemos hablar exactamente de que es una representación pictórica como tal, es un testimonio de la Costa Rica del cambio del siglo XIX al siglo XX.
algunos acontecimientos presenciales o que fueron atestiguados por el propio Figueroa, o bien algunos relatos, crónicas coloniales, crónicas de la época de la independencia, que fueron representadas por este valiosísimo documento que custodia el Archivo Nacional. Otro elemento importante ya para entrarnos en la pintura histórica, la pintura al óleo, es una obra muy poco conocida del Museo Nacional, que es una vista de San José de aproximadamente entre 1850 y 1880, que es un paisaje de San José desde lo que se llamaba el cementerio protestante, que es una obra que se exhibió ahora para la convocación del bicentenario de la independencia en el 2021. Ya cuando ingresa la fotografía, o cuando se empieza a recibir o recopilar testimonios fotográficos, los primeros testimonios fotográficos de Costa Rica datan de aproximadamente mediados del siglo XIX o finales de este, ¿verdad? Esta es una imagen de lo que es actualmente Cuesta de Moras, posiblemente alguna festividad religiosa, ¿verdad? Porque nos presenta un arco floral, que curiosamente en uno de los cuadros de don Manuel se presenta también en esta referencia, ¿verdad? Que nos habla de una festividad pública, ¿okay? Y ya para inicios del siglo XX, de finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, tenemos en Costa Rica una tradición muy consolidada del retrato político, ¿okay? Esas son dos obras de la colección del Museo Juan Santamaría, pero el retrato político era representado especialmente por artistas, por grandes maestros europeos, como el caso de Aquiles Vigot, que hizo este retrato de Carlos Madrid. Gracias, ahora sí todo cambia. Y el retrato de Juan Rafael Mora Porras de Tomás Povedano, que coincidentemente Povedano fue el precursor o primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, creada en Costa Rica en 1897. ¿Okay? Opa. Ok. Todo control. Ok. Las primeras pinturas históricas en Costa Rica datan de 1862 y son estos 4 cuadros que pertenecen a la colección del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, que son muy llamativos, son muy interesantes porque son las primeras pinturas, pero fueron hechas por un artista italiano, un artista europeo, igual que la tradición del retrato. Pero estos 4 retratos fueron encomendados, fueron contratados, digámoslo así, por el general en aquel entonces, Máximo Blanco. ¿Y quién fue Máximo Blanco? Bueno, además de ser una figura importante dentro de la campaña nacional de 1856-57, fue uno de los principales detractores de Juan Rafael Mora Porras y uno de los que lo enjuiciaron y dieron la orden de ejecútese el 30 de septiembre de 1860. Y estos 4 cuadros específicamente nos hablan de las acciones militares que tomó el ejército liderado por Blanco y Lorenzo Salazar, ambos participantes de la campaña nacional de 56-57, pero esas son las acciones que culminaron en la detención, en juicio y fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras. Entonces, ¿qué nos dicen estos cuadros? Que la pintura histórica narra acontecimientos específicos asociados con grupos de poder, pero que tienen un interés particular. Y otro elemento que legitima estos cuadros es que en casi todos vemos un elemento legitimador, que es la bandera nacional. ¿Okay? Es un elemento fundamental para la pintura histórica nacional. Ya a finales del siglo XIX, luego de que pasa todo este periodo de los cuarteles del dominio de Blanco y Salazar, que fueron corridos, digámoslo así, de los cuarteles, y que toman el control político de los liberales a partir de 1870, vemos como a finales del siglo XIX la arquidiócesis de San José,
la Curia Metropolitana encomendó la realización de estos 3 cuadros, que son 3 acciones militares concretas de la campaña 56-57, combate de Santa Rosa, el escenario de Punta de Castilla y la toma del fuerte de San Carlos. Y estas 4 obras fueron encomendadas a un artista nicaragüense, Toribio Jerez Tellería, que también hizo varios retratos de obispos y personajes influyentes de la iglesia, pero que en esta ocasión hizo paisajes o hizo referencias a acontecimientos históricos relacionados con la guerra del 56-57. Ya a finales del 19, a partir de la década de 1880, 1890, el arte público empieza a aparecer en las ciudades, principalmente obras en bronce traídas de Europa, con el propósito de evidenciar el avance material hacia la modernidad que estaban teniendo nuestras naciones. ¿Okay? El bronce y el metal que se utilizaban para construir el ferrocarril o para construir estas obras eran símbolo del progreso material, de la modernidad que estaba experimentando Europa en este momento. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, la estatua de Juan Santamaría está ubicada aquí a los 200 metros, pero diagonal a la estatua está ubicada la estación del ferrocarril en Alajuela. Y en San José pasa exactamente lo mismo con el Parque Nacional y Monumento Nacional. Diagonal está la estación al Atlántico. Entonces, estas estatuas no solamente constituían el ornato público, sino que también tenían una importante connotación ideológica asociada con el progreso material que estaban pregonando los liberales. ¿Y cuál era el referente de la construcción de la identidad nacional costarricense? La campaña nacional de 56-57. ¿Okay? Y coincidiendo con esta época, también en 1896 tenemos, dichosamente, dentro de la colección del Museo de Santa María, la que posiblemente podríamos decir que es la obra cumbre de la pintura histórica nacional, La quema del mesón de Enrique Chanti. Una obra excepcional, no solamente por su calidad técnica, sino que es una obra poco común en su momento porque era una obra de gran formato. Y algo importante que representa es que su composición predominan los colores azul, blanco y rojo, los elementos de la bandera nacional. Hoy en día, a mí me hace mucha gracia con los chiquillos porque siempre ven como esta obra y como que se asustan, y algunos dicen que parece un zombie, cosas así, ¿verdad? Pero es una especie de lenguaje, de significado militar que tiene la misma, la cual nos representa un personaje que está dando su último esfuerzo, es un símbolo de valor que está dando la vida por culminar su tarea, está defendiendo la nación, está defendiendo el ideal de identidad nacional. Y algo que también destaca de la producción o este cuadro de Chanti es la representación de un héroe mestizo. ¿Okay? No podemos decir que Juan es blanco, no podemos decir que es afrodescendiente, no podemos decir que es aborigen, sino que es un alajuelense, un mestizo. ¿Okay? Ya para 1897, cuando se abre el teatro, se inauguró el Teatro Nacional, empieza a predominar en el arte costarricense principalmente lo que son las alegorías. ¿Okay? Las alegorías, por ejemplo esta que muchos años, algunos recordarán, estuvo decorando el billete de 5 colones, ¿verdad? Y que sabemos que tiene una serie de errores, ¿verdad? Un cafetal en la playa, una mata de banano, tomar al revés, etcétera, ¿verdad? Pero llama la atención otra vez la figura de las mujeres representándose como mujeres europeas blancas. ¿Okay? Esos son elementos claves dentro de la Costa Rica de finales del siglo XIX. Y en este mismo contexto en el que empezaron a surgir las alegorías, en este mismo contexto en el que surgieron las primeras exposiciones, precisamente luego de la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1897, la apertura del Teatro Nacional y que se crearon las primeras exposiciones de artes visuales, empezaron a surgir obras como las de don Julio Solero Lamuno, artista alajuelense, obra también del museo, que representa la idea de la nación nuevamente blanca, ¿okay? Una nación europeizada. Ya a partir de la década del 30, cuando se empezó a consolidar una nueva generación de artistas,
empezó a consolidarse dentro de la pintura nacional o a predominar dentro de la pintura nacional el paisaje rural. Pero ese paisaje rural del Valle Central, con las casas encaladas, con tejas rojas, con cal blanca y la rayeta azul. Nuevamente, los colores de la bandera nacional. Y representa como paisaje nacional, como paisaje campesino, representa las viviendas características del Valle Central. Y otra característica que tienen estas obras es que no aparecen personas, no aparecen campesinos. Es un escenario rural, pero sin campesinos. ¿Okay? Sin embargo, aquí encontramos grandes maestros de la plástica nacional, ¿verdad? Teodoro Quirós, Fausto Pacheco, Dino Lavolandi, Margarita Bertó, Manuel de la Cruz González, etcétera, ¿verdad? Que son los grandes paisajistas rurales nacionales. Aquí hay una excepción que, si bien es cierto, no podemos mencionarla directamente como pintura histórica, pero sí nos hace la referencia de una Costa Rica que empieza a abrirse al mundo a partir de la década de 1940, que construimos el primer aeropuerto, y como símbolo del progreso para el recibimiento de las delegaciones internacionales se creó el Salón Dorado, que actualmente es la sede del Museo de Arte Costarricense, ¿verdad? Y que presenta en sus paredes, esa foto muy interesante, en sus paredes representa una narrativa de la historia costarricense desde la colonia hasta el periodo de la independencia. Nos representa la guerra del 56-57, el desarrollo de la Costa Rica de finales del siglo XIX, la Costa Rica liberal, y culmina la narrativa con la construcción del aeropuerto en 1940 durante el gobierno de León Cortés Castro. ¿Okay? Ya para 1940 empieza a surgir en la plástica. Estos cuadros son muy interesantes de la colección del Museo Juan Santamaría, que nos presenta personajes de la guerra 1856-57, pero en acción de combate. ¿Okay? No son retratos, no son estatuas, sino que son escenas de combate. No tiene mayor contexto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el retrato de Pancha Carrasco está inspirado principalmente en las narrativas que hizo Luis Ferrero en los periódicos nacionales, en el semanario Mundo Femenino, especialmente en 1948, que asocia a Pancha Carrasco, que la pone muy cerca, o por lo menos se inspira en las narrativas de las mujeres, las soldaderas, o conocidas también como las adelitas de la Revolución Mexicana, dada la influencia, o dado la influencia cultural que estaba ejerciendo México, que México ejerció una importante influencia después de la época revolucionaria. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver muchísimo más claro a partir de la década de 1950, con la aparición de la pintura mural, ¿verdad? Cuando la Revolución Mexicana, no es que hablar de la Revolución Mexicana es todo un tema, ¿verdad? Pero cuando la Revolución Mexicana pasa de su etapa más revolucionaria a un proceso de institucionalización, después de la década de 1930, empieza a consolidarse una plástica o una narrativa visual autóctona hispanoamericana, que es el muralismo. ¿Okay? El muralismo retoma las narrativas indígenas y las pone en un contexto de la modernidad. Este cuadro o este mural de Francisco Miguetti, que custodia el Museo de Arte Costarricense, fue hecho para el Palacio Nacional, para el Palacio o la Casa Presidencial, que está ubicada donde actualmente está el Tribunal Supremo de Elecciones de San José, que, si bien es cierto, no es una narrativa histórica como tal, pero en esta parte nos presenta un acontecimiento específico que se dio en Pérez Celedón durante el contexto de la Guerra Civil de 1948. Y esta obra, muy poco conocida, pero es valiosísima, que está ubicada aquí, diagonal, en el Banco Nacional de Alajuela, nos presenta un paisaje campesino, un paisaje rural, en la que la figura central es Juan Santamaría. Nuevamente, Juan Santamaría es el centro de la identidad nacional costarricense. ¿Y qué llama la atención de esta representación de Juan Santamaría? Se cambió el fusil por la bandera nacional. Estamos hablando estamos hablando de la Segunda República, estamos hablando de la Costa Rica sin ejército. Entonces, es una forma de legitimar o de mantener la campaña 56-57 como fundamento de la identidad nacional, pero ya en una Costa Rica sin fuerzas armadas. ¿Okay? Y también, dentro de esa misma influencia del muralismo, Lucio Ranucci para el aeropuerto del Coco, para el aeropuerto de Alajuela, igual como se hizo con el
con el aeropuerto de La Sabana, se hizo este mural de la Segunda República, que primero perteneció a Aviación Civil, luego pasó al Museo de Arte Costarricense y ahora se exhibe en el Centro Nacional de Convenciones. Pero si uno ve los bocetos de este cuadro que conserva los museos el Museo de Jade de Linz, se dará cuenta uno que se enfatiza mucho en el elemento bélico. Ya en la obra final, todos esos elementos fueron matizados, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Y ya cuando arribamos a la década de 1970, 1980, estamos en un contexto en el cual después de 1971 se creó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, aquel entonces llamado así, y el Estado, después de 1971, se convirtió en el principal consumidor de arte, el principal consumidor de artes visuales. Y por esa razón, empezaron a verse manifestaciones del arte naif o arte popular, que es muy interesante porque el Estado empieza a adquirir estas obras a partir de la década de 1970 y 1980, este cuadro que también pertenece a la colección del museo, porque precisamente a partir del arte popular, a partir de la música, a partir de la plástica, se estaban desarrollando procesos revolucionarios principalmente en Centroamérica, en Nicaragua, en Guatemala y en El Salvador. Entonces era una forma como de que este arte popular se institucionalizara. ¿Okay? Y ya llegando a este siglo, a este casi primer cuarto de siglo, que duele decirlo, pero bueno, en este primer cuarto de siglo van a tomar mucha importancia las conmemoraciones históricas. Y el siglo XXI inicia desde el punto de vista político con un acontecimiento particular que fue la lucha callejera contra el Combo Edilicio. Es decir, estamos viendo nuevas formas de manifestación callejera, estamos viendo bloqueos, estamos viendo una participación ciudadana que de alguna u otra forma se aferra o lucha para mantener las instituciones legadas de la Costa Rica del Estado gestor. Entonces, es una disputa entre una añoranza de la época del Estado y el Estado contra una Costa Rica que tiende a abrirse al modelo neoliberal. Y el primer aniversario que nos vamos a encontrar en el siglo XXI coincidió con una de las luchas callejeras más recordadas de esta primera mitad, o este primer cuarto del siglo XXI, que fue la lucha contra el TLC, o más bien como el Estado costarricense, desde la figura de don Oscar Arias y desde la presidencia, empezó a impulsar la aprobación del Tratado de Libre Comercio, nos llevaron a un referéndum y demás, pero ese acontecimiento coincidió precisamente con el 150 aniversario de la campaña del 56-57, por lo tanto, desde la oficialidad, la lucha contra los filibusteros y demás, se le bajó el volumen. ¿Por qué? Porque era de alguna u otra forma recordar el enfrentamiento de la población nacional contra la invasión estadounidense. Entonces, las narrativas del no al TLC fueron las que asumieron la lectura o se apropiaron de las discursivas de la guerra de la campaña nacional de 1856-57. Pero desde la academia sí se dieron importantes esfuerzos para visibilizar este aniversario. Una publicación muy valiosa, precisamente de Colipro, la revista Umbral, que utiliza en su edición ilustraciones de Carlos Aguilar Durán, artista alajuelense. También una colección de la UNED, que se llama Biblioteca del 56, y un material que está disponible en YouTube muy valioso que hizo Canal 15, que es una serie de 6-7 capítulos que nos narran todos los acontecimientos de la guerra 57-57, pero desde vista de expertos, tanto desde Costa Rica como Nicaragua. Dichosamente ya están en YouTube, están disponibles. Otro aniversario que empieza a tomar importancia, o los aniversarios empiezan a recobrar importancia desde la oficialidad, especialmente después del gobierno de Laura Chinchilla, 2010, donde en el año 2010 se conmemoró el 150 aniversario del fusilamiento de Mora, y es cuando se le reconoció como héroe nacional y como libertador de América. ¿Okay? Y una obra muy relevante de ese acontecimiento es el mural que está aquí como a 200 metros, ejecutado también por don Carlos Aguilar Durán. Esta es una foto muy interesante del mural que vemos en el Parque Juan Santamaría,
¿verdad? Nos representa a Mora, nos representa todos los acontecimientos del 56, a Juan Santamaría, Pancha Carrasco, la peste del cólera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? En un solo mural se narra toda la historia del 56-57. Y en 2015 vamos a encontrar uno de los aniversarios más importantes para el gobierno de Laura Chinchilla, que fue el bicentenario del natalicio con Rafael Mora Porras, que en 2014 se nombró una comisión que para 2015 dio forma a lo que hoy conocemos como la Academia Morista Costarricense. ¿Okay? Y aquí es donde entra la pintura de don Manuel Carranza Vargas, ¿verdad? Que la historia de Manuel es muy interesante, eso lo vamos a ver en un video, no quiero hacer spoiler, como dijo doña Virginia. La obra de Manuel Carranza tiene como dos momentos. Él luego de su jubilación, después de 2010, se dedica a hacer principalmente paisajes rurales de personas trabajadoras, paisajes que él vio durante toda su trayectoria como empresario turístico. Pero en 2014 hizo la presentación de estos 3 cuadros que son muy interesantes, que actualmente fueron adquiridos por INCOPI, que actualmente custodia de la Universidad Técnica Nacional, que nos representa a los héroes nacionales, Cañas y José Joaquín Mora Porras, con indumentaria militar. Por lo menos los personajes de la guerra 56-57 hasta principios del siglo XXI no teníamos representaciones de ellos con indumentaria militar, siempre aparecían con indumentaria civil, y lo vimos ahora con el retrato de Mora de Pogano en 1925. Es una de las grandes innovaciones, digámoslo así, de la pintura de don Manuel Carranza. Y este retrato que está inspirado también en una obra de un artista francés del Louvre, ¿verdad? Como una posición, ¿cómo le diríamos?, más relajada de Mora, digamos, una pose más cotidiana, no oficial, ¿verdad? Y en 2015 ejecutó ese retrato, fundamentado en un grabado del Harper de 1859, el último año de gobierno de Mora, y que incorpora también este escudo en madera policromada que conserva el Museo Nacional de Costa Rica. Y nuevamente Mora con indumentaria militar. Es una de las grandes innovaciones que trae la pintura de Manuel Carranza, que él hace como una interpretación de los códigos de guerra y marina de 1850 y 1871 principalmente, ¿verdad? Y la obra de don Manuel tiene una característica fundamental, y eso lo señaló hace un rato doña Georgina, y es que más allá de su calidad técnica, tiene un criterio muy informado, muy bien informado, ¿okay? Tiene un manejo exquisito de las fuentes. Decía en la inauguración don Manuel Arayencera que podríamos acusar a don Manuel que más que artista visual, él era historiador. Él hacía un buen manejo de las fuentes principalmente. Vamos a verlo más adelante, que siempre se me pega. Ok, estas son pesadas. Manejo de las fuentes visuales, fuentes documentales, fuentes bibliográficas y demás, y él lo representaba a la hora de construir sus paisajes y a la hora de reconstruir personajes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos a el empresario Richard de Inglaterra, José María Cañas Escamilla, con Rafael Mora Porras, que los podemos comparar con sus daguerrotipos. ¿Okay? O sea, él utilizaba mucha fuente visual, mucha fuente documental y demás. Y en la campaña nacional de 56-57 también iba a las fuentes. Y esa es una de las obras que me parece, y eso lo tratamos de evidenciar a la hora de construir el guión de la exposición. Esta es la obra que sintetiza de una u otra forma toda la trayectoria de don Manuel. ¿Por qué? Porque hay todo el criterio informado de los paisajes, de cómo era el escenario del combate de la Trinidad, el 22 de diciembre de 1856. Vemos también representaciones del paisaje, ¿verdad? Vemos también el potencial que pudo haber visto en algún momento Manuel en el sitio arqueológico histórico de la Trinidad, que ha rescatado y ha visibilizado y ha acompañado en eso la Academia Morista. ¿Okay? Entonces ahí se ve, digamos, todo el potencial que tenía la obra, no solamente el criterio informado también, sino también su visión con respecto a las fuentes. Y ya para ir terminando, porque esta exposición termina en el bicentenario, entre 2020 y 2021, en los últimos 2 años de vida de don Manuel, él hizo un gran aporte que no teníamos dentro de la plástica nacional
no teníamos representaciones ni en la época colonial ni en la época de la independencia. Son los primeros cuadros que se representan de ese periodo y con un criterio basado principalmente en documentos, y en este caso, por ejemplo, en la ejecución de Pablo Presbere en Cartago, ¿verdad? La decapitación de Presbere, que también es representado por Figueroa en sus narrativas visuales y escritas. Y por último, ya con eso cerramos, poco antes de su fallecimiento, o más bien se dio la emisión después, porque fue a finales de octubre, ¿verdad?, que se divulgó esta emisión filatélica conmemorativa del bicentenario de Manuel Carranza. Y a manera de conclusión, lo que podríamos decir es que las colecciones de pintura histórica costarricense, dichosamente, son colecciones que son de dominio público, son colecciones que están siendo custodiadas actualmente por instituciones de gobierno, instituciones del Ministerio de Cultura y Juventud, principalmente el Museo Juan Santa María, el Museo Nacional, el Museo de Arte Costarricense y la Curia Metropolitana también. Y por esa razón, la obra de don Manuel recoge, pero desde un punto de vista didáctico, educativo, todo este legado de la pintura histórica, todo este trayecto de la pintura histórica de casi prácticamente 160 años que intenté resumir en este espacio. Y de mi parte agradecerles, realmente es muy emotivo terminar toda esta experiencia, ¿verdad?, que empezamos desde 2022, ¿verdad?, que hicimos una exposición a finales de septiembre y que tratamos de justificar, ¿verdad?, cómo hacerlo, después contactar a la familia de don Manuel. O sea, todo se fue dando de una manera muy orgánica, todo fue dando de una manera muy natural, ¿verdad? Como dijo doña Elizabeth, quizás este era como el lugar natural para exponer toda la obra de don Manuel, y realmente, en nombre de la institución, realmente muy agradecidos, y esperamos que continúe la gira, ¿verdad?, que la obra siga girando, que siga llegando a más población, y que de esta manera podamos hacer un homenaje póstumo a don Manuel. Muchísimas gracias y gracias. Ahora también por la obra de don Manuel, que es uno de los más recientes y de los poquísimos artistas de pintura histórica nacional. Aprovechemos y apreciemos muchísimo este arte que esperamos que siga girando, como dijo don Adrián hace un ratito. Muy bien, a continuación les vamos a invitar a disfrutar del estreno del documental Un día cuando ya no esté, seré lo que he pintado, gestado por el Colipro con el apoyo del área de educación del Museo Histórico Cultural Juan Santa María, la Academia Morista Costarricense, Correos de Costa Rica y por supuesto la familia de don Manuel Carranza Vargas. Para presentar este producto voy a pedir por favor que pase acá al frente la académica del Colipro, Alejandra Macú. Ella es académica de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo, profesora de Historia de África y el Caribe, profesora de Literatura y productora de los documentales del Bicentenario de Colipro. Alejandra, por favor, acompáñenos al frente para poder hacer la presentación de este producto audiovisual. Muchísimo cariño para todos ustedes. Muy buenas tardes a la estimada señora presidente de mi colegio profesional, con cariño la niña Geo. Muy buenas tardes a mi jefatura, don Walter Alfaro, a la jefatura Samantha Coto, que es la jefatura del Departamento de Comunicaciones. Buenas tardes a doña María Otaro La Luna, al profesor Adrián. Muy buenas tardes a la Academia Morista. Buenas tardes a don Esteban Carranza, a mi estimada Irene Jones y a todos los aquí presentes, incluyendo el teacher chico que estuvo tocando guitarra, ya no lo veo.
pero excelente English teacher. Lo que yo les quiero contar está muy vinculado con la Academia Morista, en términos de que cuando yo era estudiante de literatura y lingüística en la Universidad Nacional, en una clase de literatura hispanoamericana, el profesor Juan Durán Lucio entró en un ataque de furia con los ataques que a él le daban cada vez que se indignaba, golpea el pupitre y dice: Argentina, Chile y Perú tienen a José de San Martín, Venezuela Simón Bolívar, Hidalgo Agustín de Iturbide en México, pero Costa Rica tiene amor. Y cerró la furia en la que estaba de ver que los chiquillos tenían que leer más profundamente los textos referentes a la campaña del 56. Luego don Juan se jubiló y me lo encontré en Salapiquí, en la inauguración del edificio municipal que lleva el nombre del presidente de Juanito Mora. Estaba ahí con la Academia Morista y ese día también vi a don Armando Vargas y me dijo: tiene usted el aura de una mujer embarazada. Yo no sabía que estaba embarazada, pero sí estaba embarazada. Y aquí ando con el aura del embarazo. Por aquí anda, ella se llama Faida Alejandra Smith, es una chiquita feliz en la escuela, hasta que le mencionan las tablas de multiplicar, ahí se acaba la felicidad. En ese sentido, la Academia Morista la he seguido casi como una lectora. Incluso a un conocido le dieron una medalla de la Academia Morista por su labor pedagógica en torno a la batalla de Sardinal, la batalla de la Trinidad, ¿verdad? Todo lo que es la identidad sarapiqueña en el escenario del 56, como referentes fundamentales que incluso hasta en ese momento yo me di por enterada de una manera más profunda. Ese día, en esa celebración, también estaba con mi maestro y el profesor Juan Durán. Ya de previo me había leído El lado oculto del presidente Mora y había quedado pero infartada, y luego de eso empecé a hablar todavía mucho más con Juan Durán alrededor del texto y me decía sorprendido: mira, pero ¿quién habla de Trimurti? Solo una persona tan brillante como don Armando Vargas y Araya, decía en las conversaciones alrededor del texto. El tiempo pasó, mi aura de embarazada siguió cumpliendo años, yo metida en el kinder, piñata, peluches, educación, quejas de la maestra porque Fafá Quebrón tuvo en el kinder, había quedado empapada y 1.000.000 de acontecimientos más. Un día escuché a ese conocido que también le dieron la medalla decir: ¡qué bueno ese pintor! Es que ninguno como él. Y cuando me asomo vi que se refería a don Manuel Carranza. El tiempo siguió pasando y luego lo escuché decir: ¡ay! Falleció el presidente de la Academia Morista. Y fue entonces cuando vi el reportaje que le hicieron los noticieros, y quiero compartirles que me sentí triste, sin conocerle porque nunca le conocí, pero sus cuadros, a cuyas obras me había acercado como lectora de una manera somera, me dieron ya un referente del trabajo de don Manuel Carranza. El año pasado, en uno de los programas de nuestro programa Café Colibro, le dije a don Walter y a Samantha: es que hay que hacer en el marco de diciembre una aproximación en torno a la batalla de la Trinidad. Entonces fue cuando conocimos a Adrián y rapidito estábamos aquí en el museo. Entonces fue cuando me vi frente a ella, con el ceño fruncido y una fuerza impresionante. Se trata del cuadro de Francisca Carrasco. Y luego me volteé hacia la sala y vi el espíritu de una persona que definitivamente amó Costa Rica. Porque nadie que no amara a Costa Rica pudo haber hecho esto. Imagínense, ya don Manuel jubilado pudo haber optado por pasear mucho más, levantarse tarde, pero no. Don Manuel madrugaba, se tomaba su tacita con café y pintaba e investigaba, y no por Wikipedia. Él era un hombre de fuentes, de textos,
un hombre estudioso. Entonces, en la primera visita, cuando grabamos aquí en el museo, fue cuando pude ver entonces la colección completa de don Manuel, quien lega a Costa Rica cuadros de gran hecho histórico, como lo es la campaña del 56 sin ninguna duda. Yo soy profesora de literatura, pero me voy a compartir mis considerandos como profesora también de historiografía. La pintura de don Manuel es pedagógica. La narrativa interna es para el que sabe, se ilustre, y el que no sepa, aprenda. Porque todos sus códigos de pintura responden al estudio del periodo histórico. Él no se puso, es que yo creo, yo siento, a mí me parece. No, 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 no. Aquí voy a aplicar el dicho de mi tía abuela Marcelle Taylor Brown: don Manuel no jugaba a la casita. Él era serio en su plástica. Entonces encontramos belleza, encontramos acabado, encontramos precisión. Sí la hay, narrativamente la encontramos. Pero sobre todo hay capítulos de la historia de la campaña contados a través de escenas. Hay cotidianidad de la época. Por ejemplo, el cuadro donde aparece un perrito echado. Eso es parte de esos anclajes de cotidianidad en medio de la propuesta escénica. Y si me dan permiso, una pintura histórica evidentemente hecha por un pintor con un sentido vivo del color. Porque a veces encontramos pintura histórica con colores un poco apagados, ¿verdad? Si me lo permiten. Pero en los textos de don Manuel hay colores vivos. Él no le tiene miedo al color. Pero sobre todo, hay un capítulo de la historia de la cual teníamos deuda, y es el escenario de la pintura histórica de 1856. Mi responsabilidad como directora de este material audiovisual, quiero compartirles que recayó en la parte educativa, pero también en la parte familiar. Me conmovió escuchar al hijo de don Manuel, a su esposa Irene Jones, personas que le amaron, que fueron sus primeros seguidores, y ver el gato encima de la mesita cuando pintaba a don Manuel, el cómo pintaba en su casa. Y entonces fue cuando lo conocí a través de una grabación que el destino permitió le hiciera correos de Costa Rica antes de cualquier tiempo. Gracias a la familia Carranza por haberle permitido a este colegio profesional trabajar con este material, de forma tal que dejamos un legado tal cual él lo dejó a su vez en nuestra comunidad de educadores y educadoras. Gracias a todos quienes trabajaron en esta exposición, que no me cabe la menor duda que él se merecía. Quiero agradecerle a la Academia Morista, porque siempre los he visto como custodios de este valioso acontecimiento, velando porque la figura de mi presidente, don Juanito Mora, a quien tanto cariño le tengo como costarricense que soy, sea una figura estudiada, recordada. Pero yo le quiero dar gracias a don Manuel Carranza por haber pintado a Marcus Garvey, que es el rostro paterno de donde yo vengo. Yo vengo del Caribe. Y ahí en barrio San Juan de Limón, ahí estamos los Macú, Fuller, Joyner, Hunter, toda la familia, aledaña a la parada de buses caribeños, agradecidos al ver en la obra plástica de don Manuel una figura afrocaribeña, de un hombre negro que nos representa también como Costa Rica. Para terminar, hoy estamos recordando a don Manuel por lo que pintó, pero debemos trabajar para que ojalá cada pintura tenga su ruta didáctica, complementando ya con el audio maravilloso que tiene cada pintura. Gracias a don Esteban Carranza, hijo de nuestro artista. Gracias a Irene Jones por su calidez y también por haber estado trabajando con las vestimentas de la época. Muestra de ello mi cuadro favorito de don Manuel, el de la fiesta. Y entonces en fiesta quedamos con esta pintura histórica. Y en mi criollo limonense me despido diciendo: thank you for sharing with me and listen to me.
We all will have to go back to our roots then. Good evening.